Y vamos a meditar en su palabra, vamos a aprender de la palabra del Señor. Y para ello voy a pedirles por favor que abran sus Biblias en el Salmo número 119. Busquen ahí por favor en sus Biblias el Salmo número 119. Salmo 119. El día de hoy vamos a estar, el tema es convicción en las promesas de Dios. Convicción en las promesas de Dios. Usted sabe que Dios nos ha dejado promesas, pero estas muchas veces las dejamos pasar y a veces creemos que son promesas para otros o para aquellos que sí vemos bendecidos y creemos que las promesas no van para nosotros. Si hay algo que nosotros debemos aprender es que las promesas de Dios son para su pueblo, son para sus hijos. Amén. Y han dejado el Señor plasmado en su palabra muchas promesas que nosotros debemos de creer. La palabra del Señor nos enseña en Isaías 53 que vino el Señor Jesús y llevó nuestras enfermedades, llevó nuestro dolor. Amén. Y que Él va a estar siempre con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin. Él ha prometido estar con nosotros. Él ha prometido darnos sabiduría. Él ha prometido darnos salud. Pero tenemos que tener convicción de las promesas del Señor. Así que vamos a leer de acuerdo a la versión que cada uno de nosotros tengamos. Yo en esta ocasión voy a leer, tengo una Reina Valera. Vamos a leer del versículo 1 al 88 y vamos a disfrutar su palabra. Eso hablaba hace unos minutos con el pastor Melvin. Digo, el Salmo 119 es una joya, hermanos. Es tan lindo. Pero disfrutarlo, yo no sé, yo particularmente me siento a la mesa y generalmente soy el último en terminar de comer. A mí me gusta disfrutar la comida y yo me siento, me puedo tardar una hora, si hay más tiempo me tardo más, pero me gusta saborearla. Y sé que cada uno de nosotros somos distintos. Tengo un hermano que se sienta a la mesa y al minuto ya se levantó y ya. No, a mí me gusta sentir el sabor. Si me dan la bebida y es una naranjada, yo me tardo hasta 20 minutos y me gusta traguito a traguito. Y de repente mi esposa se enoja y dice: se va a arruinar, se va a enfriar, tómetela, y empieza a veces a correrme, pero yo soy así. No sé cómo es usted. Entiendo también que en nuestro trabajo a veces nos dan poco tiempo para comer. Cuando mis hijos estaban pequeños nos daban media hora. Como estábamos cerca de casa, íbamos a comer y entonces gracias a Dios mi mamá tenía la comida en la mesa. Ahí era distinto porque tenía que volver pronto, entonces me sentaba, probaba un poquito, ahí sí sufría. Ahora ya no, ahora sí, con el tiempo uno va aprendiendo a disfrutar las cosas. Entonces este salmo es para disfrutarlo. Dice el versículo 81, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Antes de continuar leyendo, quisiera que cerremos nuestros ojos, por favor, y le digamos al Señor que nos hable, a su Espíritu Santo que hable a nuestro corazón, a nuestra mente. Padre, muchas gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque me has cuidado, me has guardado, me has sanado. Gracias, Señor, porque tienes tanto cuidado de nosotros, de cada uno de nuestra familia. Muchas gracias porque tú siempre estás presente. Tú nunca nos dejas, Señor. Yo creo en las promesas de tu palabra. Creo, Señor, que esas promesas son
para mí. Las recibo en el nombre de Jesús. Gracias por tu pueblo que está aquí reunido, listo, Señor, para escuchar tu palabra. Te ruego que tu Espíritu Santo hable a cada uno. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas veces desfallecemos y a medida que pasa el tiempo, vamos viviendo experiencias. La palabra del Señor dice que el hombre es corto de días y largo de sinsabores, y conforme el tiempo va pasando uno va sufriendo, va pasando dolores, pero el Señor lo va fortaleciendo. Yo creo que uno con el tiempo se vuelve más fuerte. Hay cierta resiliencia, hay fortaleza. Y no cabe duda que el Señor también nos fortalece. Aquí el salmista dice: desfallece mi alma por tu salvación. Él está desesperado, mas espero en tu palabra. Muchas veces cuando desfallecemos, viene la angustia, viene la ansiedad, y muchas veces desfallecemos porque vemos que las cosas no pasan. Vemos que muchas veces las cosas no cambian. Quizás estamos pidiendo al Señor por otro trabajo, quizás estamos pidiendo al Señor, la palabra nos enseña que el apóstol Pablo dice: he rogado 3 veces, he rogado al Padre que quite de mí este aguijón, pero el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu sufrimiento. Es importante que nosotros sepamos esto. Solemos entonces desesperarnos cuando las cosas no cambian. Nos desesperamos. Aquí dice el salmista: desfallece mi alma. Perdemos la esperanza y ahí corremos un riesgo, porque al perder la esperanza, desfallecemos, podemos perder nuestra fe. Una de las cosas importantes es mantengamos nuestra fe. El 11 de septiembre particularmente, esa fecha es triste. Algunos la recordamos, algunos quizás son más jovencitos, no se recuerdan, pero el 11 de septiembre, el martes 11 de septiembre del 2001, 2 torres fueron atacadas con Boeing 767. Eso fue en la mañana, ocurrió en Nueva York, las Torres Gemelas, y cayeron, atacaron las 2 torres, 2 aviones, uno en cada torre. Y fue en un lapso casi de 1 hora, fue casi 56 minutos. Y hay un libro que me llama mucho la atención, lo escribió, de hecho están haciendo una serie, Ginelle Guzmán. Ginelle Guzmán era una mujer de Trinidad y Tobago que se había ido a Nueva York, la habían mandado, y justamente empezó a trabajar en una de las torres. Hacía un poco tiempo había llegado. Ella estaba en el piso 64. Imagínense, esas torres tenían más de 100 niveles, creo que 110 niveles, 110 pisos. Ella estaba en la torre, en el nivel 64 de una de las torres, y ella sintió el impacto del primer avión, y cuando ella lo sintió comenzó a bajar por las gradas, pero como las mujeres, ¿verdad? Unos tacones así. Empezó a bajar las gradas. En el nivel 13 se quita los tacones. Imagínense, no sé cuánto tiempo se demoró en bajar. ¿Cuántos pisos? Imagínense, 45 pisos casi, bajando por las escaleras. Y el segundo avión impacta y se vienen las torres hacia abajo, y ella queda completamente enterrada. Es cristiana, no sé si conocía al Señor, pero imagínense todo lo que le quedó abajo. Y ella es la última sobreviviente, o la última que fue rescatada. Casi 3,000 personas murieron ese día, fatídico, terrible. Y ella está bajo los escombros. Allí permanece cerca de 27 horas. En un momento de angustia. Imagínense, si uno se está ahogando, 1, 2, 3 minutos es una eternidad. Yo no sé si alguien lo vio, pero ¿no le parece que a veces el tiempo no pasa? Y cuando uno está contento y está feliz y dice: ay, qué rápido se fue el tiempo.
Pero cuando uno está en angustia, el tiempo no pasa, los minutos no pasan. Imagínense 27 horas. Esta mujer narra y ella dice: yo le clamé al Señor que me ayudara. Ella quería hablar, ella permanece consciente todo ese tiempo, escuchando las sirenas a los rescatistas y ella soterrada. Imagínense usted un minuto estar soterrado en todo eso. Era casi imposible. De hecho, como les repito, fue la última persona que rescataron con vida, 27 horas. Ella cuenta, ahorita justamente está sacando una serie donde dan los testimonios, lo narran. Y ella le dice al Señor que le dé otra oportunidad, que le dé otra oportunidad. Yo no sé cuántos hemos vivido momentos de angustia y uno clama al Señor, pero no es lo mismo uno orar a veces por los alimentos, ¿verdad? Señor, bendice los alimentos, amén. No es lo mismo que clamar al Señor cuando uno está en angustia. No es igual. Y ella dice que justamente ella no podía hablar, tenía una pierna deshecha, su cara estaba inflamada, estaba quemada, pero ella clamaba al Señor, clamaba y clamaba. No se dio por vencida, había una convicción en ella. Dios la iba a salvar. Y ella recuerda, dice, cuando un hombre de nombre Paul tomó su mano y la rescató y la llevaron al hospital, y gracias a Dios sobrevivió, tiene 2 hijas, se casó con el que era su novio, y qué bien. Pero ella, al salir de ahí, empieza a buscar al rescatista de nombre Paul y les llama a los bomberos, y de hecho hace una búsqueda de Paul y Paul nunca aparece. No está Paul. Ahora ella está convencida que fue un ángel el que la rescató. Entonces, hermanos, dice: desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Van a llegar momentos de desfallecimiento en nuestras vidas, van a llegar momentos de angustia en nuestras vidas, pero el Señor va a salvarnos. Y el salmista decía: mas espero en tu palabra. Entonces, ¿en qué podemos esperar? ¿En qué podemos confiar? En la palabra del Señor. Amén. Por eso es que el salmista decía en el Salmo 103: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona tus pecados, el que sana tus dolencias, el que rescata el hoyo tu vida. Por eso a mí me gusta cuando la hermana Berti se le pregunta: hermana Berti, ¿cómo está? ¿Cómo dice hermana Berti? Vigorosa y verde. Confiesa su palabra. Yo no sé, hermano, ¿qué momento de angustia ha pasado usted? Yo particularmente venía a mi mente y decía: bueno, ¿qué momento de angustia he tenido? Y no le digo que hoy los adolescentes, su momento de angustia es que no encuentran su celular o que no han visto la red. Eso es un momento de angustia, de ansiedad. Pero yo pensaba en un momento de angustia realmente, y un momento que venía a mi mente fue en una ocasión que yo me quedé cuidando a mis hijos, y cuando me los estaba cuidando, uno casi se me ahogaba. Yo me recuerdo que mi hija estaba pequeña y se lo he dicho a algunos, yo me quedé a cuidar al sábado y me la llevé a caminar y le dije: sentate aquí, y no me di cuenta que la senté en un hormiguero, imagínense. Otra vez le dije a mi esposa: los voy a bañar, yo los voy a bañar, y me puse a bañarlos ahí, y entonces estaban los dos, y saqué a mi hija, la mayor, y la sequé y me volteé así cuando mi hija me hacía señas que se estaba ahogando mi hijo. Entonces alcancé a rescatarlo. Pero una de esas tardes recuerdo que lo saqué a caminar, me crucé la carretera, la pasarela, y había una de esas bancas que hay para sentarse, ¿verdad? Pero yo no me di, lo senté y él se fue de largo en la banca. Son de aquellas que tienen un respaldo así, y se fue de largo. Y cuando cayó, había piedrín, imagínense. O sea, sí me tocaba para cuidar niños, creo que no. si pensaba contratarme para cuidar niños, no me va a contratar. Y cuando cayó ahí, cayó desmayado, inconsciente. Y entonces yo creo que ahí me entró la angustia.
Y entonces lo agarré, no reaccionaba, y entonces clamé al Señor. Solo recuerdo que dije: Señor, ayúdame. Estaba en la carretera y no sé cómo, y no entiendo todavía. Mi papá había ido a dar la vuelta en el carro y venía él, y solo le dije: lléveme al hospital. Imagínense cómo los que somos papás, imagínense qué me iba a decir mi esposa, a qué había salido. Y en ese momento de angustia, el Señor escuchó mi oración, ya recobró el conocimiento, ya volvió. Pero son momentos tremendos, y uno no quisiera pasar esos momentos de angustia. En el versículo 81, en la versión del lenguaje actual, dice: la vida se me escapa, la vida se me nubla, esperando que cumplas tu promesa de venir a salvarme. El salmista está desesperado. Del versículo 81 al 88, esta es una oración que hace el salmista, pero fíjese que esta oración es una oración de confesión y ruego. Confesión y ruego. Cuando nosotros buscamos al Señor, es importante que confesemos cómo estamos. El salmista dice: Señor, ¿a qué hora vas a venir a salvarme? Ya me voy a morir, pues, y no vienes a rescatarme. Está confesando su estado. Dice: la vista se me nubla, esperando que cumplas tu promesa de venir a salvarme, pues yo confío en tu palabra. En el versículo 82 de la Reina Valera dice: desfallecieron mis ojos, diciendo: ¿cuándo me consolarás? Señor, ¿cuándo me vas a sanar? Señor, ¿cuándo me vas a ayudar? Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo vas a venir a rescatarme? Y muchas veces esa es nuestra oración constante, y puede ser que se dé por tiempo. La palabra del Señor nos enseña cuánto tiempo Abraham estuvo esperando la promesa de un hijo, y pasaron años para que la promesa se cumpliera. Puede ser que el Señor nos haya dado una palabra y haya pasado tanto tiempo y quizás hasta se nos va olvidando. Pero, hermano, hermana, quiero que sepa que el Señor va a venir a salvarnos, y Él está pendiente de nuestras necesidades y de cada uno de nosotros. Es difícil a veces, es difícil por lo que vemos, porque somos humanos, porque no creemos, porque muchas veces decimos: no, ya el Señor se olvidó de plano, ya no me va a ayudar. En el versículo 83 dice: porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. Usted sabe que esa versión me gustó un poco más, porque en el versículo 83 de la TLA, si usted tiene TLA, ahí quienes tengan su Biblia digital, no me gustó mucho esta versión. Dice: Señor, háblame, dice uno, Señor, háblame en tu palabra. Y cuando leo ahí dice: aunque ya estoy viejo y arrugado, dice, hijo, Señor, ¿me está hablando el Señor? No me olvido de tu palabra. Y mire qué importante, porque no importa que lleguemos a viejos, pero no nos olvidemos de su palabra. Amén. Entonces me gusta un poco más la Reina Valera, porque la Reina Valera lo ve distinto y dice: porque estoy como el odre al humo. Allá no dice viejo y arrugado, estoy como el odre. El odre era un recipiente, y a nosotros lo hemos estudiado, nos lo han enseñado, un recipiente donde ponían el vino. Generalmente los odres eran nuevos, se hacía de cuero de cabra, era como una cantimplora, se hacía de cuero, y el vino nuevo se ponía en odres nuevos, porque el vino genera gases, y entonces el odre nuevo se estiraba. Entonces eso es lo que se acostumbraba. De hecho, el Señor habla y dice: no pongan el vino nuevo sobre odres viejos, porque los odres viejos ya estaban rígidos, tiesos, y cuando se les ponía el vino nuevo con los gases se reventaban. Entonces no era recomendable. Pero me llamó la atención lo que dice acá. Dice: porque estoy como el odre al humo.
En el pasado recordemos que tenían una tienda y dice que se ponían en esa tienda y habitaban dentro de la tienda, hacían brasas donde se calentaban y hacían alimentos, y los odres los colgaban ahí. Entonces el humo daba al odre viejo. Y un comentarista decía que aunque el humo dañaba más el odre, el vino mejoraba su estado. El vino venía a ser añejo y apresuraba su tiempo de maduración, digámoslo así. Entonces venía a mi mente como cuando vienen las pruebas a nuestra vida y nos golpean, y nosotros podemos estar sufriendo las cicatrices de los golpes que nos han dado. El apóstol Pablo lo decía de esta manera, decía: aunque este hombre viejo se desgaste, el interior se renueva día con día. Amén. Entonces me llama la atención la palabra del Señor cuando menciona en Santiago. Y esto yo siempre he dicho, bueno, no es que seamos masoquistas, pero Santiago, ¿qué estaba escribiendo? En Santiago capítulo 1, versículos 3 al 4 dice: así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. En una versión dice: cuando vienen las pruebas, gócense de que estén en tribulación. Pues, ¿cómo voy a gozarme de estar en tribulación? ¿Cómo nos vamos a gozar cuando estemos en pruebas? No quisiéramos pasar pruebas, quisiéramos que todo fuera así, felices y contentos, ¿verdad? Así como las historias que nos hacían creer, o todavía creo yo, se casaron y fueron felices, dice. Pregúntenle a los casados, cuántos ajustes hay que ir haciendo ahí, cuántas correcciones hay que hacer, pero así le enseñan a uno, ¿verdad? Se casaron y fueron felices, y ahí se acaba la historia, ya uno no ve el resto. Entonces aquí Santiago, si usted me acompaña, busque ahí en sus Biblias, por favor, Santiago, así lo leemos juntos. Santiago capítulo 1, versículos 3 y 4, dicen en la Reina Valera, para que escuchemos cómo lo dice acá. Dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En el versículo 2, perdón hermanos, en el versículo 2 dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, alégrense cuando hay pruebas, alégrense. Pero es difícil alegrarse. Ay, hermano, mire, estoy en una prueba, tengo una enfermedad terminal, ya me dijeron que me dan 15 días de vida, y entonces estoy muy contento. Yo creo que no hacemos esto, hermano. Mi hermano, me van a embargar la casa, estoy contento. A nuestra mente humana finita y corta, yo digo, bueno, nuestra mente para Dios es como la mente de una hormiga, creo yo. No alcanzamos a entender lo que Dios tiene para nosotros. El versículo 3 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que os falte cosa. Dice en la versión TLA, dice: por lo tanto deben resistir la prueba hasta el final, para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Amén. Entonces, las pruebas son necesarias que vengan en nuestra vida. El Señor Jesús decía: en el mundo tendréis aflicción. ¿Vamos a tener aflicción? Vamos a tener aflicción. Vamos a tener. Jovencitos, van a tener aflicción. Hermanos mayores, vamos a tener aflicción. Amén. Pero dice el Señor: confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Ahí está nuestra confianza, allí está nuestra esperanza.
Hoy estaba leyendo de una youtuber, una jovencita de 23 años que se va a trasladar a Bélgica porque va a aplicar a quitarse la vida, va a aplicar al tercer trimestre, porque Bélgica tiene, ha aprobado, creo que es eutanasia, donde decía, bueno, hasta aquí llegan mis días. Ella habla de tener trastorno de personalidad, tiene 20 personalidades. Yo digo, yo también tengo personalidades, que a veces estamos contentos, estamos felices, queremos hablar, no queremos hablar, queremos estar encerrados. Entonces ella dice, no, tengo muchas personalidades y ya decidí, a final de año me quito la vida. Hay que orar por ella, que pues que el Señor la ayude. Qué bueno es para nosotros, hermano, buscar al Señor. Amén. Buscar al Señor. Yo decía, cuando nosotros queríamos alguna excusa para no ir a la iglesia, hablo cuando estábamos niños, estábamos pequeños, decía, me duele la cabeza, allá te curás, nos decían a nosotros, allá te vas a curar. Tengo que hacer tareas, cuando vengas las haces, decía mi mamá. No le podíamos ganar, siempre buscar al Señor, y ahora uno lo agradece. Entonces, en el versículo 84, mire, solo hemos meditado en unos pocos versículos. En el versículo 84 dice la palabra del Señor, mire lo que se pregunta. Dice, ¿cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? O sea, ¿cuántos días voy a vivir en la tierra? ¿Cuánto tiempo voy a estar aquí en la tierra? ¿Cuándo vas a hacer juicio? Y entra la duda. Por eso le digo, esa es la confesión del salmista. Él está confesando, pero a la vez rogando. Dice el versículo 85, los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Amén. Dice en la TLA, dice, esos orgullosos y embusteros que no siguen tus enseñanzas me ponen trampas. ¿Cuándo vas a castigarlos? Casi han acabado conmigo, pero yo obedezco tus mandamientos. Entonces miren, cuando tengamos ataques de lo que sea, obedezcamos a la palabra del Señor. Amén. Seamos obedientes a la palabra del Señor. De hecho, estamos aquí porque queremos aprender, queremos que el Señor nos hable. Ya vimos que vamos a pasar por tormento, por tribulación, pero el Señor va a estar ahí para rescatarnos siempre. Y en el tiempo perfecto para Él. Yo decía, ¿por qué a veces pasaba el tiempo cuando uno ve las escrituras y dice que el pueblo de Israel sale de Egipto y Faraón está entre si los deja ir o no los deja ir? Él endureció su corazón también, y cuando dice no, mejor vamos a traerlos o a matarlos, y el pueblo de Israel está aquí entre el mar y los enemigos, y pareciera a veces que es hasta el último momento, pero siempre es el tiempo perfecto del Señor. Cuando el Señor dice, bueno, ya pasaste la prueba, ya ahora el Señor abre el mar para que podamos pasar. Amén. Esa es la convicción que nosotros como hijos del Señor debemos tener en nuestros corazones. Esa es la convicción. Nosotros no estamos solos, el Señor está con nosotros. Amén. Amén. Yo no sé cuánto tiempo vas sufriendo o estás sufriendo y estás esperando el ver la gloria del Señor. ¿Cuánto tiempo estamos clamando al Señor? No cedamos, no nos demos por vencidos. Dice la palabra del Señor, así que no se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo el Señor dará su recompensa. No nos cansemos. Amén. Pero es que yo hablo y no me saludan. Siga hablando, algún día le van a hablar. Siga hablando, siga saludando, siga ayudando. No, mira, yo he aprendido algo. La gente es malagradecida. Yo nunca vuelvo a ayudar a alguien. La gente es malagradecida. Ni siquiera me dijo gracias, ni siquiera me dijo buenos días. No importa, sigamos haciendo el bien. Amén. Versículo 86 dice, todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen.
ayúdame. ¿No les ha pasado a ustedes? Y usted dice, pero ¿por qué le caigo mal? ¿Pero qué le hice? Aparte de nosotros los esposos, ¿verdad? Que es un enigma a veces. ¿Y por qué mi esposa se enoja? ¿Qué habré hecho? ¿Qué dije? ¿Pero qué hice? Y uno empieza a... Freud decía, el padre de la psicología decía, Freud, he entendido muchos misterios del universo, pero no he entendido a las mujeres. Pero eso lo decía Freud. Yo ya casi voy entendiendo a mi esposa. Ya casi, ya me falta poco. No nos pasa a veces que no sabemos por qué están enojados. ¿Pero qué le hice yo al vecino? ¿Qué le habré hecho? Entonces aquí el salmista dice, todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen, ayúdame. O en el trabajo, los que trabajamos, de repente le caemos mal a alguien. Y hay gente mala, sí. Hay gente que no tiene al Señor en su corazón, sí. El Señor Jesús, que Dios mismo, el Hijo de Dios, tenía un Judas en su equipo. Así que revisen, pasen lista ahí en sus equipos, pero tuvo alguien que lo traicionó. Y yo recuerdo con tristeza cuento esto, había un equipo que trabajaba en alta tensión y me cuentan a mí que había el encargado de la cuadrilla no quería a una persona, no quería a un empleado, un colaborador, y le dijo, anda y conectas aquel cable. Y cuando él fue a conectar, eran cables de alta tensión, él subió el flipón y murió esta persona allí. O sea, hay gente mala. El salmista, y hablando de David, era un guerrero. El salmista nosotros lo conocemos y mató a Goliat y le cortó la cabeza y no tenía miedo de nada. Saúl le dijo, bueno, te voy a dar a mi hija, pero me traes tantos prepucios. Ahí va usted en su casa y averigua qué es prepucio, ahí investiga. Pero fue y los trajo. O sea, el salmista era un hombre valiente y él decía, Dios mío, líbrame del perverso y del violento. Imagínese, él lo decía. Hay gente perversa, hay gente violenta y quizás nosotros no les caemos bien. Y a veces dentro de la misma congregación. Yo recuerdo hace muchos años, no aquí, hace muchos años, andaba con un grupo de jóvenes y estaba liderándolos, y había uno que era como el consentido del grupo, ¿verdad? Y yo le tenía aprecio porque solo él buscaba al Señor, su familia no. Entonces yo miraba si era su cumpleaños y le hacía alguna celebración y era mi consentido, he de confesarlo. Y de repente mi consentido se fue del grupo y entonces pregunté yo, ¿y por qué se fue? ¿Qué le pasó? Dice que por vos se fue. Pero era mi consentido y terminé yo sacándolo y todavía digo, ¿qué le hice? No sé. Hay algo cierto también, ¿verdad? Y no le podemos caer bien a todo el mundo, ¿verdad, hermanos? Hay gente que nos ama, hay gente que nos estima y hay gente que pues no le caemos bien por alguna razón. Algunos dicen es que tiene la sangre pesada o es que no sé. Aquí el salmista dice, sin causa me persiguen, ayúdame. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Mire, casi caigo, casi me paro echando los tragos, casi paro maltratando, casi, pero no dejo tus mandamientos. No los deje, hermano, hermana, no deje los mandamientos del Señor. Sirva al Señor, pase lo que pase, al frente. Yo anhelo llegar un día como el apóstol Pablo, ¿verdad? He acabado la carrera. Gloria a Dios. Yo creo que eso es lo que tenemos que tener nosotros en mente. Amén. Señor, que te sirva hasta el último segundo de mi vida, hasta el último minuto, y me voy a esforzar. Casi me han echado por tierra, casi estamos noqueados, pero nos volvemos a parar y decimos, no dejo tus mandamientos. Y el versículo 88, y con este vamos terminando, el versículo 88 dice, en la Reina Valera dice, vivifica
vivifícame conforme a tu misericordia, vivifícame. Muchas veces, hermanos, tenemos que decir: vivifícame, Señor, vivifícame conforme a tu misericordia, y guardaré los testimonios de tu boca. En la versión TLA, este versículo dice: dame ánimo y te obedeceré, pues tú eres un Dios de amor. Quizás nos hemos desgastado, quizás nos hemos cansado, porque nos pasa como humanos. Elías le dijo al Señor: Señor, quítame la vida, yo no soy mejor que mis padres, ya mejor mátame, Señor, porque estaba cansado. Entonces, estos versículos 81 al 88 es una oración de confesiones y ruegos. Confieso y ruego. Mire, hermano, tenemos que gloria a Dios por el músico, hermanas. Es mi sobrino consentido. Así les digo a todos, pero mi sobrino consentido, sí. Hermanos, apoyémonos en la palabra del Señor. Confiemos en el Señor. Mire, hermano, recuérdese la comisión de las promesas. Aquí tal vez tengamos una casa bonita, o tal vez una casa pequeña, o tal vez una casa no con comodidades, pero el Señor nos prometió que iba a preparar moradas para que donde Él estuviera, nosotros estuviéramos un día, y un día estaremos en esa morada. Amén, amén. Damos gloria al Señor por su palabra, convicción en las promesas del Señor, porque esto nos anima, porque esto nos ayuda día con día, día con día. Renovemos nuestra fe. Por eso es que el apóstol Pablo decía: pero no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. No dejen de congregarse. El Señor me permite dar clases en una universidad, y les digo: no falten, porque faltan una clase y se me pierden, ya no comprendieron las demás. Que este año proponga usted en su corazón: Señor, voy a buscarte, voy a ir a la iglesia a escuchar tu palabra. Señor, vivifícame conforme a tu misericordia. Pongámonos sobre nuestros pies y damos gracias al Señor por su palabra. Que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón y nos llene de vigor, y cuando nos pregunten cómo estamos, vigorosos y fuertes. Amén, vigorosos y fuertes. Padre, muchas gracias por tu palabra. Señor, solo tú das fuerza al cansado. Señor, así como el salmista decía: vivifícame, Señor. Señor, acuérdate de mí. Señor, mira cuánto tiempo llevo quizás sufriendo este dolor, o Señor, no sé por qué tú me escuchas. Señor, ayúdame, dame fuerzas, quiero servirte. Un día, Señor, quiero verte, quiero ver tu rostro, Señor. Muchas gracias, porque no estamos locos, Señor. Estamos, Señor, convencidos que somos tus hijos. Señor, nosotros valemos la sangre de Cristo. Gracias, Señor, porque no es poca cosa. Nosotros, Señor, veremos tu gloria. Veremos tu gloria. Gracias, Señor, por tus hijos. Yo te ruego por cada uno de ellos, Señor, porque sé que nuevas fuerzas vienen, Padre. Gracias, porque tu Espíritu Santo se derramará sobre nuestras vidas y veremos su gloria. Gracias por este 2023. Si hubiera alguien en medio nuestro que quiere recibir al Señor, solo levante su mano. Si alguien se quiere reconciliar con el Señor, solo levante su mano ahí donde está, y el Señor está oyéndolo. El Señor escucha la oración de su pueblo. Señor, gracias. Dice tu palabra, Señor, que somos tus hijos, real sacerdocio, pueblo escogido, nación santa, no porque lo merezcamos, sino por tu gracia, por tu misericordia, Señor. Te ruego, Padre, que tú bendigas a los que están conectados allá en línea. Gracias porque han tenido la intención de conectarse y de aprender, escuchar tu palabra. Los bendigo en el nombre de Jesús. Señor, que nuestra fe no falte, que nuestra fe no falte. Gracias, Padre. Gracias, Hijo.
Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.